Iniciamos nuestra conferencia del día de hoy. Está con nosotros el licenciado Alejandro Tagle Marroquín. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se encuentra como subcomisionado jurídico en el Instituto Nacional de Migración, por lo que nuestra ponencia se denomina Instituto Nacional de Migración, una visión constitucional. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM le da la más cordial bienvenida a este pequeño espacio académico y virtual, el cual tiene como objetivo fortalecer en áreas académicas los temas constitucionales que marcan y que facultan a la Administración Pública Federal para el ejercicio de protección, en este caso, de los derechos migrantes. Bienvenido. Gracias, buena tarde a todas y a todos. Efectivamente, Alejandro Tagle Marroquín, subcomisionado jurídico en el Instituto Nacional de Migración. Les agradecemos esta invitación de poder estar compartiendo con ustedes, con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el estado que guarda actualmente la situación migratoria en el país. Y bueno, para esta plática, para esta reunión, preparamos un video. Si no tienen inconveniente, haríamos la proyección de este video para darles un marco de referencia de lo que está pasando actualmente en el país en materia migratoria, y después una presentación ya muy enfocada hacia los temas que ustedes nos pidieron relacionados con el ámbito constitucional, con el ámbito legal y de atribuciones del Instituto Nacional de Migración. Política migratoria del Gobierno de México. 258 millones de personas son población migrante en el mundo. El mundo tiene más de 7.800 millones de habitantes. Las naciones son el resultado de oleadas migratorias entre pueblos, países y continentes. Cuando la humanidad se mueve, se abren caminos y se construye la historia, los destinos del andar siempre son la esperanza. Así fue, como hace aproximadamente 14.000 años, llegaron los primeros pobladores de América, territorio que hoy es habitado por 1.007 millones de personas. Los tres países más poblados del continente americano son Estados Unidos, Brasil y México. La migración es un fenómeno global originado por diversos factores políticos, culturales, raciales, religiosos, socioeconómicos, de inseguridad, familiares y por catástrofes naturales, generándose crisis migratorias en algunos momentos de la historia. México es un país de tránsito, retorno, destino y territorio de paso obligado para las personas que tienen como objetivo migrar hacia Estados Unidos. Ante el actual contexto migratorio en la región y en el mundo, el Gobierno de México ha impulsado una política migratoria basada en el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, sin importar su condición migratoria, en el marco jurídico de nuestro país y en que los flujos migratorios sean ordenados, seguros y regulares, esto en apego al Pacto Mundial para la Migración, firmado en diciembre de 2018 y del cual México fue impulsor. Asimismo, el Gobierno de México ha sido activo promotor de atender las causas estructurales que orillan a las personas a dejar sus países de origen, particularmente en Guatemala, Honduras y El Salvador, a través del Plan de Desarrollo Integral de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMEXID, y del cual se desprenden los programas de Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, y que hasta diciembre, en estos países, han logrado beneficiar a más de 40.000 personas. En ese mismo sentido, estos esfuerzos hoy se ven también traducidos en el programa Sembrando Oportunidades, que será puesto en marcha de manera conjunta por los gobiernos de México y Estados Unidos y que busca en su primera etapa beneficiar a más de 500.000 de personas. En los últimos años, México ha experimentado un aumento significativo en los flujos mixtos de migrantes, así como también nuevas formas y vías de internamiento a nuestro país que ponen en estado de vulnerabilidad y peligro a aquellos migrantes que buscan ingresar al territorio de manera irregular, muchos con la intención de transitar por el territorio mexicano para adentrarse a Estados Unidos. Derivado del crecimiento exponencial de flujos masivos irregulares, durante el primer semestre de 2019, ingresaron a territorio mexicano casi 600.000 migrantes, tendencia que de continuar, habría llevado a recibir más de 1 millón de personas ese año. Por ello, el Gobierno de México estableció un plan de migración y desarrollo basado en los siguientes ejes rectores. Atención integral para migrantes.
Relación con los gobiernos de Centroamérica y el Caribe. Rescate y apoyo a migrantes en el sureste de México. Coordinación con la Guardia Nacional. Y combate a la corrupción. Estos ejes rectores priorizan la protección humana y fortalecen una migración regular, ordenada y segura. Dentro de las estrategias del INM destacan: 1. Atención especial a niñas, niños y adolescentes en contexto de migración. La protección a menores de edad se fortalece con la reforma a la Ley de Migración y la regulación sobre refugiados en materia de infancia migrante, que entró en vigor en 2021. Esta modificación a la ley prioriza el interés superior de la niñez al evitar que los menores de edad y sus acompañantes ingresen a estaciones migratorias y les otorga la condición de visitante por razones humanitarias en tanto se resuelve su situación jurídica. Para favorecer la implementación de esta reforma, el INM ha puesto a disposición del sistema DIF diversas instalaciones y apoyos para la atención de los menores y sus acompañantes. 2. Agilización de trámites y procedimientos para disminuir el número de migrantes en albergues del Instituto, como los retornos asistidos de las personas migrantes a su país de origen. 3. Atención médica permanente a las personas migrantes. En el sur del país ya se aplica la vacuna contra COVID-19 a las personas alojadas en nuestras estaciones migratorias. 4. Rehabilitación de infraestructura para atención a migrantes. 5. Colaboración en el combate al tráfico de personas para evitar crímenes como el perpetrado en Tamaulipas, donde 19 personas migrantes fueron asesinadas a tiros por policías de ese estado y sus cuerpos calcinados. 6. Coordinación con los gobiernos estatales. 7. Participación con instituciones religiosas, ONGs y mecanismos internacionales como la ONU Derechos Humanos, OIM, ACNUR, OIT y UNICEF. 8. Coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y 9. Diálogo y participación con los gobiernos de Centroamérica y el Caribe. Durante el periodo de 2019 al mes de abril de 2022, ingresaron al país de manera regular 87.3 millones de personas, de las cuales el 73% ingresó por vía aérea, el 11% vía marítima y el 16% vía terrestre. En 2020, el INM puso en operación un nuevo modelo de gestión de trámites que permitió disminuir, de semanas a horas, el tiempo de respuesta a los usuarios mediante la incorporación de nuevas tecnologías, como los equipos biométricos. Por otra parte, ingresaron de manera irregular y fueron rescatadas por el Instituto 832.311 personas extranjeras, de las cuales 648.527 son adultos y 183.784 son niñas, niños y adolescentes, procedentes principalmente de Honduras, Guatemala y El Salvador. Y se han devuelto a su país de origen a 328.630 migrantes, lo que equivale al 55%. Para alojar a las personas adultas extranjeras que se encuentran en México y no tienen un documento migratorio, el INM cuenta con 57 instalaciones con 6.878 espacios en todo el país, en donde se proporciona especial atención a grupos vulnerables, entre ellos, adultos mayores y personas con discapacidad. En cuanto a los mexicanos que han sido repatriados desde Estados Unidos, durante el mismo periodo 2019-2022, México ha recibido a 720.409 connacionales, de los cuales 661.971 son adultos y 58.438 son niñas, niños y adolescentes. El INM informa que de 2019 a abril de 2022 se han entregado 194.645 tarjetas de visitante regional, 18.481 tarjetas de visitante trabajador fronterizo, 205.239 regularizaciones por razones humanitarias, 114.379 formas migratorias múltiples para el ingreso de personas con solicitud de asilo en Estados Unidos, 345.839 tarjetas de residentes temporales, 222.350 tarjetas de residentes permanentes. Y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, ha dado 283.006 solicitudes de refugio.
En mayo de 2019, el flujo irregular hacia los Estados Unidos registró 144.278 eventos y para abril de 2022, la cifra es de 233.003, con una tasa de reincidencia del 43%. En octubre de 2018, las condiciones de pobreza y violencia en países de Centroamérica, la ilusión de alcanzar el sueño americano y el riesgo de la travesía hacia Estados Unidos generaron la primera caravana migrante. Esta movilización partió desde Honduras, luego de una convocatoria en redes sociales y desde entonces se han organizado caravanas de migrantes que han sido víctimas de oportunistas y sicarios sociales dedicados al tráfico de personas. Ante esta dinámica, el Gobierno de México ha desplegado en su frontera sur agentes federales de migración y elementos de la Guardia Nacional, implementando además protocolos de protección al migrante bajo una sólida coordinación interinstitucional. El 18 de enero de 2020, una caravana llegó a los puntos fronterizos en Ciudad Hidalgo, Chiapas, y El Ceibo en Tabasco, compuesta por cerca de 1.500 personas que intentaron cruzar de manera forzada por México. Los migrantes entregaron una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, solicitando libre tránsito. De manera inmediata, el Gobierno de México dio respuesta. Invita a los migrantes a pasar la frontera territorial de México en orden para su registro y resolver cada una de las peticiones. Los migrantes rechazaron la oferta y decidieron ingresar a México a través del río Suchiate, agrediendo con piedras a la Guardia Nacional y a los agentes federales de migración. El Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional diseñaron y aplicaron una estrategia de rescate a fin de evitar la agresión contra sus elementos. En el municipio de Frontera Hidalgo, personal de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar, se acercó a informar a los extranjeros sobre el procedimiento de solicitud de refugio en México. Ante la negativa y exigencia de los migrantes para transitar libremente por México hacia Estados Unidos, elementos de la Guardia Nacional frenaron su avance y el Instituto Nacional de Migración alojó a los extranjeros en las estaciones migratorias. De 2019 a 2022, se ha dado apoyo de retornos asistidos a 343.693 migrantes, principalmente a Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. El 15 de enero de 2021, una nueva caravana de aproximadamente 4.500 integrantes partió de Honduras con destino a Estados Unidos, ingresando de manera violenta al territorio de Guatemala, donde las Fuerzas Armadas de ese país contuvieron su avance y la disolvieron. Desde la convocatoria de este flujo masivo irregular, que pretendía cruzar por México en medio de la contingencia sanitaria por COVID-19, hasta las últimas caravanas, organizadas en 2022, el INM en coordinación con la Guardia Nacional, el DIF, Protección Civil e instancias de salud, fortaleció 456 puntos de revisión en 4 cinturones de control y verificación migratoria, lo que ha permitido el rescate de 832.311 personas en contexto de migración. Entre ellas, a personas que migran desde Haití, quienes sufren por las catástrofes naturales, las condiciones socioeconómicas y políticas adversas de su país y para quienes se está trabajando en alternativas de solución, dado que al ser rescatadas, son trasladadas a entidades limítrofes del sur del país, donde deben permanecer en espera de la resolución de Comar. El Instituto Nacional de Migración aplica la normatividad tanto a las personas migrantes como a los servidores públicos que lo integran. El INM reitera que no tolerará actos indebidos y dará seguimiento puntual a las acciones de agentes federales de migración que respondan de manera inadecuada a las agresiones de los migrantes o durante sus labores y aplicará las sanciones que determine el órgano interno de control. Por otra parte, la devolución inmediata de extranjeros que ingresan por la frontera sur se da porque tienen condición de inadmitidos, por lo que procede su retorno inmediato. Desde el inicio de las caravanas, organizaciones de la sociedad civil han solicitado de buena fe que se dé libre tránsito a los grupos de personas migrantes y se elimine la operación de las estaciones migratorias. Una de las alternativas que se contempla es la instalación de albergues humanitarios de puertas abiertas en donde puedan tener una estancia en tanto concluyen sus trámites. Albergues que de acuerdo a la ley no serían administrados por el INM.
hay un trabajo de coordinación para proteger a migrantes, garantizarles seguridad, proteger sus derechos humanos. La gente no se va a Estados Unidos por gusto, se va por necesidad. El control migratorio en puntos carreteros ha hecho cada vez más evidente el aumento de rescates masivos en vehículos de carga, en caminos de extravío y en casas de seguridad. Ejemplo de ello fue el rescate de un bebé abandonado entre arbustos en la Brecha del Cuervo, carretera Reynosa-Monterrey, durante un operativo en el que se rescató a 64 migrantes. El rescate de 327 extranjeros, hacinados en una casa de seguridad ubicada en Cadereyta, Nuevo León, entre las que había 120 menores de edad. Operativos como el que se llevó a cabo en Camargo, Tamaulipas, donde se rescató a 162 personas abandonadas por los traficantes y que llevaban 5 días sin alimento ni agua, entre las que se encontraron 23 menores de edad que viajaban solos y 101 familias. El realizado en Aguascalientes, donde se rescató a 286 personas, de las que 46 eran menores de edad no acompañados y 104 extranjeros migraban en familia. En el estado de Nuevo León, se rescató a 103 personas migrantes que fueron abandonadas en la caja de un camión, en donde se encontró a 14 menores y 29 núcleos familiares. En Acayucan, Veracruz, se logró el rescate de 791 migrantes que eran transportados en 4 tráilers con cajas de doble fondo. Más de 300 eran menores de edad. En otro rescate en esa misma entidad, 334 personas fueron ubicadas en la caja de un solo tráiler. Y en Nuevo León, 33 personas adultas y 19 menores eran transportados en una camioneta con carcasas que simulaban tinacos gigantes. Todas estas personas se encontraron bajo condiciones de deshidratación, desnutrición, hacinamiento y vulnerables a todo tipo de abusos y en riesgo de perder la vida. La operación de los polleros genera lamentables hechos como el ocurrido en Chiapas el 9 de diciembre de 2021, donde un tráiler lleno de migrantes se impactó contra un puente y como resultado, 56 personas perdieron la vida y 104 más resultaron gravemente heridas. Durante 2021 y 2022, 49.833 personas han sido rescatadas en 623 eventos de rescates masivos. El INM puso a disposición de las autoridades competentes a 746 presuntos traficantes de personas y 683 vehículos. Las instalaciones, el equipamiento, los instrumentos tecnológicos y el personal del que dispone el Instituto Nacional de Migración para instrumentar la política migratoria bajo los principios de respeto y seguridad de las personas migrantes son supervisados de forma directa y permanente para evaluar la estrategia, la productividad y los resultados, así como la correcta administración de recursos y ejecución de trámites y procesos. La capacitación del personal y la calidad y calidez del servicio que brindan son exigencias institucionales permanentes para garantizar una gestión migratoria con pleno respeto a los derechos humanos de las personas migrantes. La vocación de servicio, la lealtad y el humanismo de las mujeres y hombres que integran el Instituto Nacional de Migración Instituto Nacional de Migración. Secretaría de Gobernación. Maestro, bueno, esto da cuenta de lo que hace el instituto. Como pueden ver, son muchas las vertientes, principalmente el respeto a los derechos humanos,
el ver por los infantes, el interés superior de la niñez, ver porque no sean víctimas de los polleros. Entonces, bueno, esta materia migratoria abarca muchas vertientes que tenemos que estar cuidando, porque también como autoridad pues tenemos una responsabilidad. Como ustedes pudieron observar, en algunas ocasiones pues los migrantes llegan a agredir a los compañeros agentes federales de migración o incluso a la Guardia Nacional, y bueno, pues no podemos responder a esas agresiones. Pero bueno, este video espero haya servido para que ustedes se den cuenta de lo que hace el Instituto Nacional de Migración. No sé si tengan algún comentario. Jóvenes, no sé si alguien quiera hacer un comentario. Ángel González, te escuchamos. Referente al video, mencioné en una parte que había concesiones con distintos tipos de organizaciones, ¿no? Los OCAS, las instituciones, y mencionó a instituciones religiosas. Más o menos me podría dar un ejemplo y qué específicamente se les adjudica, o sea, cuál es el tipo de concesión en este aspecto. Bueno, muchas de estas asociaciones civiles están relacionadas con la iglesia, con diversos tipos de iglesias. Y en su mayoría tienen albergues donde reciben a migrantes, y en ocasiones también no solamente migrantes, tienen a otras personas que son mexicanos, que ellos los apoyan. Lo que hacemos con ellos es trabajar de manera coordinada para ver cuál es la situación de las personas que ellos tienen en sus albergues. En muchas ocasiones lo que se hace es apoyarlos cuando hay niños, dándoles tarjetas de visitante por razones humanitarias. ¿Por qué estas tarjetas? Porque ellos ingresan a México estando totalmente irregulares. El ingresar a México de esta forma implica una infracción, es una infracción administrativa, no es un delito, como podría ser en algunas cuestiones que sí se presentan en Estados Unidos. Aquí en México es una falta administrativa. Sin embargo, por las condiciones en las que se da, la autoridad está obligada a ver, primeramente, antes que esa infracción administrativa, ver por el bienestar de estas personas. Y lo que hacemos es coadyuvar con estos albergues. Estos albergues están asistidos por muchas veces empresas que les dan alimentos, que les dan ropa, que les dan materiales, alimentos, para que ayuden a estas personas y puedan subsistir. En este caso, el Instituto Nacional de Migración se acerca a estos albergues, a estas asociaciones, para ver cuál es la situación de los extranjeros y ver en qué forma los podemos ayudar. También, como ustedes vieron, interviene ACNUR, la OIM, la UNICEF y la OIT. Con ellos tenemos actividades en el sentido de que, por ejemplo, ACNUR, una vez que se les da la condición de refugiados, si es que ellos la solicitaron, pues les consigue un trabajo, y a donde los llevan a trabajar los ayuda a conseguir vivienda. Y muchos de estos extranjeros ya con estos elementos cesan en su intento de ir a Estados Unidos, porque aquí ya tienen una casa, ya tienen un trabajo y deciden quedarse en México. Entonces, esas son las actividades que hace el instituto con estas asociaciones, y bueno, reiterar, principalmente es ver por el interés de estas personas y por el interés superior de la niñez. Incluso, maestro, me parece que el video que proyectó nos da mucho enfoque, primero, del derecho humano, como bien lo dice. Hace un planteamiento pues de las problemáticas y las necesidades migratorias que tenemos pues en nuestra región de América Latina, principalmente Centroamérica, centroamericanos que llegan a México, y que en ese transcurso o en ese trayecto pues se percibe que hay violaciones al derecho humano,
que la trata de personas o que son un objetivo muy fácil para la comisión del hecho del delito. Y este video... Bueno, esta es una presentación muy ejecutiva a partir de la invitación que ustedes nos hacen. Instituto Nacional de Migración, una visión constitucional. Bueno, pues primeramente la naturaleza jurídica del instituto, que es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y que tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas en la materia. Esta parte es muy importante, la instrumentación. O sea, nosotros somos quienes hacemos todo este trabajo. Dentro de la Secretaría de Gobernación hay otra instancia que es la que diseña o determina las políticas migratorias. Pero aquí el instituto ya le toca llevar a cabo todo eso. Y ahí en las fotografías, bueno, pues pueden ver en la foto central, bueno, pues todos los compañeros, agentes federales de migración, que pueden realizar cualquier actividad relacionada con esta materia. Todos los compañeros, agentes federales de migración, están capacitados para llevar a cabo desde trámites de regulación migratoria, operar en los filtros de los aeropuertos, en los puertos marítimos, o participar en los operativos como los que vimos en los videos, ¿no? En la foto de la izquierda, bueno, ven un filtro en un aeropuerto, ahí está la compañera revisando la documentación de una persona extranjera, y en la otra, bueno, pues ven al comisionado en un evento que se hizo en Tijuana, donde se dio inicio al programa Paisano, que también en eso intervenimos, de apoyar y asesorar a todas las personas que en determinadas temporadas del año vienen de Estados Unidos hacia México, y la finalidad es apoyarlos para que no sufran de abusos en su internación a México. La característica de los órganos desconcentrados, que es lo que mencionábamos ahorita, es que son subordinados al Poder Central, en este caso a la Secretaría de Gobernación. Su competencia es exclusiva. Nosotros solamente vemos esta cuestión de la migración, sea la regular o la irregular. Tenemos una libertad de acción en los trámites y decisiones. Tenemos un vínculo jerárquico jurídico atenuado con nuestro superior, que es la Secretaría de Gobernación. No tenemos una autonomía económica, pero sí tenemos una autonomía técnica en todas las labores que se llevan a cabo de manera cotidiana. La estructura orgánica, bueno, a la cabeza está el señor comisionado, y viendo de izquierda a derecha está el subcomisionado jurídico, una Dirección General de Regulación y Archivo Migratorio que ve todo lo relacionado con los trámites. Ahí va incluida la parte de las tarjetas por razones humanitarias, que tanto se comentó en el video. Una Dirección General de Control y Verificación Migratoria que está encargada de ver todo el actuar del instituto en puertos, aeropuertos, puntos de internación en las fronteras, y bueno, pues esa es su función. La Dirección General de Coordinación de Oficinas de Representación, que coordina a todas estas oficinas de representación que están abajo de las direcciones generales. El instituto tiene 32 oficinas, una por cada estado, que es un instituto en pequeño porque abarca todas las materias que estamos viendo aquí. La Dirección General de Protección al Migrante y Vinculación, que principalmente tiene entre sus actividades ver por la protección a los migrantes, de hacer actividades que los beneficien o impedir que sufran de algún abuso. La Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, bueno, pues es el área que apoya a todo el instituto para tener las herramientas necesarias para hacer su trabajo, desde computadoras para hacer un oficio o para estar conectados todos en el nivel central con las oficinas de representación, de tener acceso al internet, de tener comunicaciones.
La Dirección General de Administración, bueno, pues que ve toda la cuestión del personal, de la compra de los insumos, quien administra, bueno, pues que paguen aquí a los funcionarios, y la Dirección General del Centro de Evaluación y Control de Confianza. Este es muy importante porque por ley todos los trabajadores del Instituto Nacional de Migración debemos ser evaluados desde que ingresamos, posteriormente cada 3 años. Esto es bajo exámenes de control de confianza, en los que hacen una revisión de cada uno de los servidores públicos desde su estado de salud, su situación socioeconómica, exámenes poligráficos. Bueno, es toda una evaluación que, de no ser acreditada, pues no permite que la persona labore en el instituto. Las atribuciones aquí en unas cuantas viñetas, bueno, pues instrumentar la política en materia migratoria, vigilar la entrada y salida de personas al territorio nacional y revisar su documentación, tramitar y resolver sobre la internación, estancia y salida del país de los extranjeros, conocer, resolver y ejecutar la deportación o el retorno asistido de personas extranjeras, imponer sanciones previstas en la Ley de Migración y su reglamento, y llevar y mantener actualizado el Registro Nacional de Extranjeros. Este último es muy importante porque, bueno, ahí, como su nombre lo dice, es el registro de todas las personas que están en México, sea de manera regular o irregular. Maestro, ¿me permitiría regresar una diapositiva? Sí, claro. ¿Está? Sí. Maestro, no sé si nos pudiera ayudar. Llama la atención que en la estructura el nombre del principal titular es el comisionado. ¿Por qué comisionado, no director general, no secretario? Y aquí hay otra cuestión que me llama mucho la atención en cuestión de estructura. Solamente hay una subcomisión jurídica y está abajo del comisionado, pero todas las demás tienen el rango de dirección general. ¿Por qué estructuralmente tenemos estas peculiaridades? Ok, bueno, primeramente la definición de comisionado es porque así lo determina el reglamento interior de la Secretaría de Gobernación, que nos señala que al frente del instituto estará una persona que tendrá la denominación de comisionado del Instituto Nacional de Migración. El Instituto Nacional de Migración es un órgano desconcentrado. Dentro de la organización de la administración pública, bueno, nos encontramos la administración pública, bueno, es la administración pública federal, que se divide en centralizada, paraestatal y descentralizada. El instituto se encuentra dentro de los desconcentrados, que dependen, como lo comentábamos antes, que dependen de alguien más, en este caso, de la Secretaría de Gobernación. El señor comisionado no tiene el rango de un secretario de Estado. Eso sería la administración pública centralizada, como sería el secretario de Gobernación, el secretario de Comunicaciones, el secretario de Salud. Está un escalón abajo, porque después de los secretarios, bueno, pueden venir los subsecretarios y el comisionado está considerado en ese nivel. Entonces, por eso es que el reglamento así lo define. Y dentro de la estructura del Instituto Nacional de Migración, bueno, están estas 8 áreas que en la última modificación que se hizo al reglamento decidieron que el área que ahora se denomina subcomisionado jurídico, anteriormente era una Dirección General de Asuntos Jurídicos, Transparencia y Derechos Humanos. ¿Y qué es lo que abarca actualmente en la Administración Pública Federal? Las áreas jurídicas. Pero aquí quisieron darle, no sé, es un rango mayor o hacer esta denominación para distinguirlo de las demás direcciones generales, pero al final de cuentas es una dirección general más que se encarga
de toda la cuestión jurídica, de derechos humanos y de transparencia. Esa es la distinción. No tiene mayor autoridad la subcomisión jurídica que las demás direcciones generales. En el organigrama, bueno, como ustedes saben, los organigramas se leen de izquierda a derecha, pero dentro de las atribuciones, bueno, pues tiene una amplia gama de obligaciones, al igual que la tienen las demás direcciones generales. En el orden que están dentro del reglamento interior, bueno, pues sí es la subcomisión jurídica, después regulación, después control, después la coordinación, pero ya en ese nivel, pues es el mismo para todos. Muchas gracias, maestro. Bueno, aquí ya estábamos en las atribuciones. Otra de nuestras actividades es presentar en las estaciones migratorias a las personas extranjeras que lo ameriten, respetando sus derechos humanos. Y como ustedes lo vieron en el video, tenemos prohibido presentar en estaciones migratorias a menores de edad. También dentro de las actividades está coordinar la operación de los grupos de atención a migrantes, que bueno, aquí en las fotografías pueden ver en la segunda a compañeros con una playera color naranja, que son los grupos beta, que son trabajadores del Instituto Nacional de Migración, pero que operan en lugares de difícil acceso, como lo vieron en el video. Bueno, como lo pueden ver aquí en la fotografía, pues ahí están prácticamente en el desierto. Ellos tienen las herramientas, los implementos necesarios para operar en estos lugares. Y bueno, ellos se dedican a estar vigilando, patrullando estas zonas y rescatar a las personas pues, que están perdidas, que fueron abandonadas por el pollero o que, bueno, pues ya tienen un problema mayor en estas zonas. Y luego están lo que ustedes ven aquí con la playera verde y morada, son los oficiales de protección a la infancia, que son compañeras y compañeros especializados en la atención a menores de edad, a niñas, niños y adolescentes, que tienen una preparación específica para atender a esta población. Otra de nuestras atribuciones es gestionar la asignación de la cédula única de registro de población para niñas, niños y adolescentes a quienes se les otorgue estancia como visitante por razones humanitarias o como residente. Una vez que son rescatados los extranjeros que están en condición irregular, y si son menores principalmente, pues ya se les tiene que dar un documento que los ayude a estar de manera regular en México. La CURP, pues aquí en México todos la tenemos, entonces para los extranjeros es el primer documento que se les tramita para poder acceder a la tarjeta de visitante por razones humanitarias, que ya les da una situación de estancia regular en México, que ya les permite permanecer en México, transitar libremente por el país, incluso entrar y salir del mismo. Otra de nuestras atribuciones es recibir a niñas, niños y adolescentes mexicanos repatriados, es decir, que son regresados a Estados Unidos, notificar a la Procuraduría de Protección y canalizarlos al sistema. En todos estos actos nosotros intervenimos, pero, repito, no los podemos llevar a estaciones migratorias porque ellos son nacionales, pero sí los canalizamos con las autoridades que tienen la atribución para podernos ayudar a solucionar esta situación que ellos presentan, porque muchas veces regresan a Estados Unidos, pero pues así como aquí a México vienen hondureños, guatemaltecos o de cualquier país y entran regulares, son personas que así entraron a Estados Unidos sin ningún documento y que de la misma forma los regresan las autoridades norteamericanas. Entonces, a su regreso hay que apoyarlos para que, bueno, pues puedan retomar su vida aquí en México y tengan los documentos necesarios que les ayuden a realizar nuevamente una actividad.
La siguiente, bueno, pues es el marco constitucional, que es algo que seguramente ustedes ya han estudiado, que es el artículo 1 de la Constitución, que es la universalidad de los derechos humanos, el principio pro persona, la prohibición de la discriminación, el artículo 11, la libertad de tránsito, y el artículo 73, fracción 16 de la Constitución, que le da al Congreso de la Unión la facultad exclusiva para dictar leyes sobre migración e inmigración. Y bueno, eso sería así a grandes rasgos lo que está relacionado del Instituto Nacional de Migración con el marco jurídico nacional. Maestro Alejandro, en relación al artículo 73, en la fracción que nos menciona, lo podemos interpretar que solamente la Federación puede hacer leyes en materia migratoria y no así una entidad federativa, es decir, no encontramos leyes migratorias en el ámbito local. Efectivamente, es una facultad reservada a la Federación. Por eso mismo se creó el Instituto Nacional de Migración, que es una autoridad federal, y para ello el instituto tiene sus oficinas de representación en cada uno de los estados. Este tema efectivamente no es tocado por las entidades federativas, sí colaboran con nosotros en muchos aspectos, pero a final de cuentas quien lleva el control es la autoridad federal. Y sobre todo los congresos locales no tienen facultad para legislar en esta materia. Okay. Hay una restricción para la soberanía de los estados, ¿no? Con esta fracción. Así es. Pero... Y sus constituciones locales no prevén atribuciones en esa materia. Perfecto. Muy bien. Por contrario, estarían invadiendo la esfera de atribuciones de la autoridad federal, que es algo que está muy marcado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de que, bueno, sí tienen soberanía, pero hay temas reservados para la Federación. Gracias. Bueno, siguiendo el marco jurídico de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bueno, deriva la Ley de Migración, su reglamento, acuerdos, lineamientos, protocolos. Aquí en las imágenes podemos ver la guía para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes a disposición del Instituto Nacional de Migración, que fue algo que se pudo observar en el video y en esta presentación, de que todos los menores y los adolescentes requieren de una atención especial, y por eso los mecanismos de actuación del instituto pues son especiales, porque van enfocados exclusivamente para esta población. Y bueno, ya lo que comentábamos de que estamos sujetos a un proceso de control de confianza, podemos comentarles que actualmente el instituto cuenta con plazas cuyo perfil de puesto requerido contempla como área de conocimiento la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Lo anterior debido al aporte de que estos profesionales pueden brindar a la institución en virtud de sus conocimientos para analizar, entre otros, los fenómenos sociales, como lo es el migratorio, así como su capacidad para comprender y generar propuestas para atender las necesidades sociales. Los servidores públicos del instituto deben acreditar el proceso de certificación para su ingreso, promoción y permanencia, que comprenda las siguientes evaluaciones, y que bueno, ya lo habíamos comentado: médica, toxicológica, psicológica, poligráfica, antecedentes y entorno socioeconómico, y las demás que consideren los órganos certificadores. Y bueno, sería por parte de nosotros lo que podríamos compartirles. Pues, maestro, en esa última diapositiva, si una persona, si un aspirante no acredita uno solo, no puede ingresar al Instituto Nacional de Migración. ¿Hay alguna segunda alternativa? ¿Hay alguna otra alternativa para que pueda realizar los exámenes? Podría aplicar con posterioridad
y tal vez en esa segunda evaluación ya cubra todos los requisitos. Pero de entrada, si viene y no cumple con uno de ellos, pues el resultado va a ser no aprobado, lo cual no le permite ingresar al instituto. Y esto no es una determinación del instituto, sino es de quien certifica al centro evaluador, que es el sistema ejecutivo, el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque ellos son quienes otorgan la certificación al centro de evaluación. Ok, muy interesante. Maestro, hemos llegado al final. Agradecerle enormemente, maestro Alejandro Tagle, su presencia, la participación, el tiempo que dedicó al diseño de sus diapositivas, que justamente pues las adecuó a nuestra temática, a los temas que estamos analizando. Fue un gusto poder compartir con ustedes y que tengan una visión de lo que es el Instituto Nacional de Migración. Quedamos a sus órdenes y que tengan buena tarde. Muchas gracias.